yo te voy a hacer rico y después de eso me das mi libertad. Y se la concede. El niño, él y su hermano fueron vendidos como esclavos. Que entonces él, en su tristeza, porque él no quería ser esclavo, los venden a patrones distintos, amos distintos, él toma una idea y cuál es, se pone a trabajar. Entonces donde lo veían como que los demás esclavos decían no hagas de más, pero no le importaba. Le tomaron tanta confianza viendo con ganas de trabajar que le dan mejor puesto. Al rato él aprende otras cosas, como llevo la administración, le dan mejor puesto. Al rato el mismo amo lo ve, oye, este muchacho tan listo, se lo lleva a su casa que le administre la casa. Y al rato que le toma cariño la familia y todo, él mismo le dice también a su amo, déjame ir a estudiar, déjame ir yo a estudiar, a aprender para poderte hacer más rico. Y lo mandan a estudiar y él regresa inteligente. Entonces, ahora ese conocimiento de él, con eso se gana su libertad. Cuando es libre, su primer propósito va a buscar a su hermano. Cuando logra encontrarlo, pero cuando llega ve que su hermano sigue allá como los esclavos de baja categoría, ahí en lo más feo. ¿Qué pasó? Como que le entra la duda y él hace un plan que va y le paga al amo, le dice, te pago por la libertad de mi hermano. Bueno, pero no le digas que yo te lo compré. Tú dile que le das la libertad por ser buen trabajador y le entregas este dinero para que haga su negocio o algo. Pues sí, así cumple el amo, lo llama, le dice, eres libre, ten este dinero para tus gastos. Y aquel que hace se lo gasta en borracheras, parrandas y todo. Y cuando se queda sin nada, se va a buscar quien lo reciba como esclavo en su casa. Entonces, la conclusión de aquel hombre dice, yo, desde que, aunque me vendieron, pero desde chico yo era hombre libre, porque yo siempre luché por eso. Mi hermano nunca dejó de ser esclavo y no podrá. Por eso termina dejando a su hermano allá. Como que el éxodo a mí se me hace muy, es la belleza del éxodo a mí lo he encontrado en eso, de cómo nos enseña ese pueblo que no es capaz de asumir la libertad, aunque se lo otorgues, pero mientras que su corazón siga esclavo, no es capaz de asumir esto nuevo. No es Dios que los abandonó en el desierto, es ellos que nunca pudieron asumir lo que Dios les otorgaba. Y que en una buena parte sigue siendo una enseñanza fuerte para nuestro tiempo, porque a veces, bueno, no quiero caer en esos ideas algo medio fatalistas, como que dicen, el pobre es pobre porque quiere. No, en esa razón no. Pero sí creo que a veces mucho de nuestras situaciones es porque en el fondo de nuestro corazón seguimos siendo esclavos. No hemos dado ese paso a superar dificultades, a luchar por ganarnos verdaderamente nuestra libertad. Bueno, el éxodo yo lo tomo mucho así. Génesis, la creación, el éxodo, como nos dice, esa parte del camino, la liberación de Egipto, camino por el desierto, la ley que se otorga, la ley que hay que entender que los 10 mandamientos tiene un sentido religioso, pero también es un código de conducta de los primeros y los más antiguos. Se habla mucho del código de Hammurabi como el más antiguo, se han escuchado algunas veces, pues entre ellos también el Decálogo también es contado como de los antiguos códigos, que es para ese orden y que mucho tiene que responder a la realidad de su época. Tenemos que entenderlo también así, porque cuando les decía alguna vez, estas leyes responden a esa situación, a ese momento y a esa mentalidad que nosotros las hemos asumido, pero tenemos a veces también que saber entenderlas distinto, o bueno, valorarlas a nuestro tiempo. Por ejemplo, esa norma del no desearás la mujer de tu prójimo, nosotros la tomamos así, ¿no? Cuando leemos en el Éxodo, cuando leemos en la Biblia, dice, no desearás ni la mula, ni el buey, ni el esclavo ni la mujer de tu prójimo. Todos juntos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer era como propiedad del hombre. Se entendía dentro de sus propiedades y es muy machista en ese aspecto, pero es porque es esa época, no es, entonces está mal, no es una época desde los valores de ahora, hay que entenderlo en su realidad. Y pues hoy en día sí sería de entender que, bueno, ya tal vez no dentro de esa conducta de la propiedad, pero sí del hecho de la fidelidad se debe y que lo seguimos diciendo, no serás la mujer de tu prójimo, pero debería ser también, no sé si eres la pareja de tu prójimo o algo así, o más la recurrencia de la fidelidad. Pero, bueno, detallitos ahí que pasan. Seguimos leyendo. Exhortativo, o sea, trata de llamar la atención, de corregir. Entonces, leyes
Bueno, los relatos que vamos a escucharlos dentro del Pentateuco, como es la creación, pero aquí tengamos en cuenta esos relatos que se dan, tienen un sentido de enseñanza. A veces también, si queremos leer la Biblia como historia, el Pentateuco como historia, nos podemos encontrar con muchos golpes muy feos, ¿eh? Hay que entender que esos relatos se nos transmiten desde una experiencia de fe. O sea, hay un acontecimiento, el hombre lo observa, lo medita, en su relación con Dios, encuentra un sentido y nos transmite la historia queriéndonos comunicar esa misma reflexión, ese mismo conocimiento. A veces el relato puede ser muy distinto también. Como les digo, no, luego andan queriendo hay que buscar a los antropólogos o demás que el arca de Noé, pues están perdiendo el tiempo, porque el relato más nos quiere dar una enseñanza, ¿no? O que si el cráneo de Adán o cosas por el estilo que lo escucho. Uno de los que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es ese diálogo, bueno, ese pasaje donde Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, ¿sí? Porque, digo, ¿qué necesidad tiene Dios de pedir algo así? Es una crueldad completa. ¿Qué se les había dicho? Todavía no. No. ¿Sí? Entonces, lo que sucedía es que en esa época estaba el sacrificio de los hijos al dios Moloch o a Baal, los devoradores de niños se les conocía. El pasaje más que querer decir que de un Dios que le gusta hacer ese tipo de pruebas crueles, es de decir, Dios no quiere esto, no quiere que seas como estos otros, que sí sacrifican a sus hijos. Dios quiere tu fe. Y lo hace a través de este relato. ¿Cómo le sucedería a Abraham exactamente? Pues a lo mejor le hayan preguntado por qué no sacrificas a tu hijo y dice, no, pues es el único que tengo, o Dios no es lo que quiere, pero ya no lo ilustran de una manera mucho más elaborada y como decía, no se podían quedar con las ganas de todas maneras de matar algo porque la gente es necia, pues decir, pues ahí está un cabrito, pues aunque sea ese sacrifícalo en lugar de tu hijo. ¿Sí? Pero el relato más bien quiere responder a una necesidad de su época, a una situación de su momento. Nosotros tenemos que entender eso para poder también valorarlo, porque si no nos quedamos con esa idea de un Dios caprichoso, un Dios que le gusta jugar con la gente, que hace pruebas ahí a veces tan terribles. No, la reflexión de los hombres en ese pasaje era, Dios no quiere este tipo de atrocidades, Dios quiere tu fe, y lo ilustran con esta historia para que los demás lo entiendan. Las leyes, un compendio de leyes, porque los primeros son los 10 mandamientos, pero luego de esto se desprenden muchas otras leyes según las necesidades del tiempo. En cuanto al cumplir las fiestas, en esa época tengan en cuenta que hasta las fiestas marcan tiempos, como es el tiempo de las lluvias, el tiempo de las cosechas, el tiempo bueno, hasta la vida misma, las fiestas. Para nosotros como que las fiestas se han vuelto más en el tiempo de puro gastar, 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 ¿verdad? Pero en el tiempo pasado, ya con nuestros abuelos, se festeja el día porque ya va a ser el tiempo de las lluvias y ya vamos a sembrar. Se tomaba mucho en cuenta las cabañuelas. ¿Llegaron a escuchar de eso? Oye, yo nunca entendí, aunque siempre veía al abuelo que compraba su almanaque Galván. Ahí les marcaban bien las cabañuelas, la caléndula y no sé qué más. Yo no, la caléndula es el tiempo más caluroso, ¿verdad? Pero los abuelos lo compraban porque dependiendo de las cabañuelas, iba a ser el año de la lluvia, del frío, del aire. Entonces, eso lo tomaban mucho en cuenta. En nuestra época, nosotros como ya no vivimos tan en relación con la tierra, por eso ya esas cosas no son tan comunes para nosotros, pero marcaban eso y para ellos era importante de que va a entrar la cabañuela. Yo no, chiquillos los veía, pero no me acuerdo cómo funcionaba y no me he dado la tarea de averiguarlo también, pero en esa época el tiempo marcaba mucho, entonces el cumplimiento de las fiestas, que era ley, era también para regular la vida, no es la fiesta, no es por la pachanga como nosotros, era la fiesta porque te marca el cómo viene el tiempo y vamos a vivir, era algo muy, muy especial. En la Edad Media, por ejemplo, el carnaval, como hoy en día lo celebran, era muy distinto. Como no había refrigeradores en esa época, iba a entrar la temporada de Cuaresma, que no comen carne, entonces todo lo que haya de carne y conserva, pues iba a echar a perder. Entonces, la fiesta era previa a la Cuaresma para acabarte todo eso y ya no haya nada que se te descomponga en ese tiempo, ¿no? Bueno, ese era un principio. Había otro montón por ahí también que se descompone,
Y a nuestra época, pues ya nada tiene que ver con esas cuestiones, ¿verdad? Se convirtió en otro asunto. Pero tienen esa razón, esas leyes que piden cumplimiento, el orden social, de la vida de la gente, su relación. Digo, no había en ese tiempo afores o pensiones, entonces la vida de la gente a futuro estaba en cuanto a sus hijos. Por eso hay una norma que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, en razón de que ahí está tu vida a futuro. Y cuando estés anciano, ¿de qué vas a vivir? Pues es norma de todo hijo cuidar de su padre y de su madre. Hoy en día como que eso lo queremos quitar, ¿verdad? De, no, tú sé independiente, no tienes por qué depender de los demás, no molestes a tus hijos es su vida. No, es la enseñanza que dan hoy en día. Veía ahí un comercial que no me gustó mucho. Está un tipo que llega a su casa, que lleva la muchacha y la conquista que hizo en esa noche. Entran ahí los dos muy abrazados, están el beso y todo en la sala y de repente una lucecita voltean. Está el papá anciano. Y dice, perdón hijo, ya, me voy a mi cuarto. La muchacha le dice, ¿vives con tu papá? Así como que dice, no, mi papá vive conmigo. Y ya le anunció, para que no tengas que molestar a tus hijos en el futuro, seguro no sé qué. ¿No? Nuestra idea de tiempo es como que no dependas tú de los demás, ni nadie dependa de ti. Cada quien es independiente. En la Biblia eso se entiende mal, se dice, no, eres responsable. Así como cuidan de ti, tú cuidarás a futuro. Por eso la ley del honrarás a tu padre y a tu madre. Y varias leyes que vamos a encontrar que cumplen con esa función. No es nomás un honrar porque sí, no tiene un sentido de la vida profundo. ¿Sí?